Bueno, a continuación vamos a resolver el ejercicio 5.48 de MOT. Ya el enunciado está puesto en la presentación de la clase. Este es el dibujo. Tenemos el cilindro hueco que estaría constituido por esta parte superior del cuerpo y esta parte inferior que sería la semiesfera sólida. El cuerpo compuesto por estos dos, digamos, sólidos regulares, flota justo en la superficie del fluido. Entonces tenemos que acá, justo este nivel coincide con la superficie libre del fluido. El diámetro interno del cilindro hueco es de 1.4 metros y el diámetro externo es de 1.5 metros, que también coincide con el diámetro de la semiesfera. Por lo tanto, si el diámetro de la semiesfera es de 1.5 metros, su radio va a ser de 0.75 metros, la mitad. La altura del cilindro hueco es de 0.6 metros y la densidad relativa del fluido es de 1.16. Bien, entonces voy a colocar por acá algunas distancias que nos van a servir para el desarrollo del problema. Entonces acá tengo ya un dibujito que me va a servir para ir ubicando algunas dimensiones importantes. Por ejemplo, esta altura que está acá, que es la altura del cilindro hueco, es 0.6 metros, como lo vemos de este lado. Entonces lo voy a poner aquí 0.6 metros. Por otro lado tenemos acá el radio de la semiesfera, que hemos dicho que va a ser 0.75 metros, la mitad del diámetro, que es 1.5. Luego del otro lado voy a colocar otras distancias que también son importantes. Por ejemplo, el centro de gravedad de este cuerpo nos dice que está a 0.65 centímetros de la superficie libre. O sea que de acá para abajo hay 0.65. Si hasta acá hay 0.60, significa que va a pasar un poquito más. Va a estar por acá. Entonces, si yo resto el 0.65 aquí, me va a quedar entonces 70. ¿verdad? Aquí el CG va a ser aproximadamente, vamos a poner por acá, más o menos aquí, el CG va a ser 0.70. Lo voy a poner quizás por acá. CG va a ser igual a 0.70 metros. Por otro lado, el centro de flotación de todo el cuerpo, o sea, del cuerpo compuesto, que sería el cilindro con la semiesfera, probablemente se ubique por acá, más o menos por acá, haciendo un estimado. Todavía no sabemos esa ubicación. Y podríamos dejarle acá, más o menos aquí, su distancia, ¿verdad? El CB, que no la conocemos por el momento. Esta distancia no se conoce. Bien, entonces ahora el problema va a ir dirigido a encontrar este CB, porque si ustedes observan, en este caso es un cuerpo que está totalmente sumergido y por lo tanto el criterio para determinar si él es estable o no es estable es el siguiente: es si la Y del centro de flotación es mayor que la Y del centro de gravedad, entonces el cuerpo es estable. Por lo tanto, si el YCB está determinado de alguna manera y el YCG ya es un dato del ejercicio, como ustedes lo pueden ver, entonces yo puedo determinar si el cuerpo es estable o no. Bien, entonces para poder determinar esto me voy a valer de una ecuación, porque si ustedes se fijan, tengo un centro de flotación para la semiesfera, porque es un cuerpo regular, tengo un centro de flotación para el cilindro hueco, porque también es un cuerpo regular, pero para el cuerpo completo o el sólido compuesto por los dos no tengo una fórmula. Entonces lo que voy a hacer es calcular una especie de promedio. Entonces eso es lo que voy a plantearme ahora acá abajo con una ecuación. Entonces la ecuación sería la siguiente. Vamos a ver. Sería la YCB, voy a poner por aquí, YCB debería de ser igual entonces a el peso del cilindro entre el peso total del cilindro hueco y de la semiesfera por
la Y del centroide del cilindro más el peso de la semiesfera dividido entre el peso total por la Y del centroide de la semiesfera. Este peso se refiere al peso del fluido desplazado. Lo voy a poner por acá. Estos pesos corresponden a los del fluido desplazado. No es el peso del cuerpo sólido, sino a los pesos de los fluidos desplazados. El fluido desplazado que ha, pues, valga la redundancia, desplazado la semiesfera o ha desplazado el cilindro hueco. Estos son los pesos que están acá. Bien, entonces ahora voy a calcular estos pesos. Bien, W del cilindro. W del cilindro, entonces va a ser igual al área del cilindro por la altura del cilindro multiplicado por la gamma del fluido. El área, pues, es un círculo porque es un cilindro hueco, ¿verdad? Pero el volumen que él está desplazando es como que si fuera un cilindro relleno, ¿verdad? Entonces es un cilindro completo, ¿verdad? Porque en el hueco no hay agua, o sea que el agua ha sido desplazada a partir de su diámetro externo, ¿verdad? Y agua en el interior no existe. Por lo tanto, es como que si fuera un cilindro sólido, ¿verdad? Para el caso. Entonces va a ser pi por el radio al cuadrado o pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la altura. ¿De acuerdo? El gamma del fluido sería entonces su densidad relativa o gravedad específica multiplicada por el gamma del agua. Y aquí tenemos entonces ya esta fórmula. Voy a sustituir los datos, va a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado del cilindro, que es 1.5 metros al cuadrado, por la h, que es 0.6 metros, como ustedes pueden ver, aquí vea 0.6 metros, y la densidad relativa 1.16 multiplicado por el gamma del agua, el peso específico del agua, 9810 newtons sobre metro cúbico. Entonces el W del cilindro ya está calculado. Esto nos daría un valor de 12.059.5 newtons. 12.000. Vamos ahora al cálculo del peso de la semiesfera. El peso de la semiesfera entonces va a ser igual a el volumen de una esfera sería pi sextos por el diámetro al cubo, pero como es una semiesfera lo multiplico por un medio, ¿verdad? Porque sería la mitad del volumen de la esfera multiplicado por el gamma del fluido. Esto sería entonces un medio de pi sextos por diámetro al cubo multiplicado por el S, o sea la gravedad específica del fluido, por el gamma del agua. Ahora sustituyendo ya los valores, pues tendríamos pi sexto por 1.5 metros elevado al cubo, la S que es 1.16 multiplicado por 9810 newtons sobre metro cúbico. Acá tenemos ya entonces el W de la semiesfera, que nos da un valor de 10.049.6 newtons. Bien, con estos dos valores yo ya puedo determinar el peso total, que sería la suma de ambos. W del cilindro más W de la semiesfera igual a 12.059.5 más 10.049.6, y esto me dará un total de 22.109.1 newton. Ese sería el peso total. Y ahora calculo entonces los Y del cilindro y de la semiesfera. Eso es lo que me tocaría ahora, o sea, es decir, los centroides del cilindro y el centroide de la semiesfera. Para eso me voy a la tabla de la página 614 de MOD. Entonces pongo aquí de la tabla
en la página 614, MOT, en este caso he ocupado la sexta edición. Se obtiene entonces los centroides de cada uno de los cuerpos geométricos, es decir, del cilindro hueco y de la semiesfera. Bien, entonces lo voy a colocar por acá. Según la tabla de la página 614, el centroide del cilindro debería de ser igual a h medios. Y el centroide de la semiesfera debería de ser igual a 3 veces el diámetro entre 16. Esas deberían de ser sus fórmulas. Bien, entonces voy a hacer un pequeño dibujito aquí, solo para orientarnos en la ubicación de dónde están estos centroides. Si este es el cilindro hueco, esta es la semiesfera, entonces la Y del cilindro hueco estaría más o menos por acá, Y del cilindro hueco, y la Y de la semiesfera estaría más o menos por acá. Esta sería Y de la semiesfera. Pero yo quiero todo esto con respecto a un nivel de referencia, que sería la base. Por lo tanto, yo tendría que tener esta Y de la semiesfera medida desde este punto, y la Y del cilindro lo quisiera medir hasta acá. Estos son los valores que a mí me van a interesar. Entonces estos que están aquí me dan estos de acá, pero luego yo los voy a transformar a este nivel de referencia. Bien, entonces aquí continúo. La H sería 0.6 metros, como ustedes pueden ver acá arriba, la altura del cilindro hueco. Esto sería entonces 0.3 metros. Luego 3 veces 1.5 metros, que es el diámetro del cilindro hueco y de la semiesfera, entre 16. Esto me da un valor de 0.28 metros. Es decir, que estas dos cantidades ya están dadas. Ahora las transformo. Bien, entonces con respecto al nivel de referencia, se obtiene lo siguiente. Voy a poner aquí. La Y del cilindro sería entonces igual a 0.75, que es lo que mide este radio, más la Y del cilindro, o sea, este Y del cilindro más el radio de la semiesfera, es decir, 0.75 metros más 0.3 metros. Esto sería igual entonces a 1.05 metros. La Y de la semiesfera entonces sería igual a el radio de esta semiesfera menos la Y de la semiesfera, es decir, 0.75 metros menos 0.28 metros. Esto me va a dar 0.47 metros. Luego ya con estos valores ya puedo encontrar entonces el YCB. El YCB, o sea, el Y del centro de flotación, sería el peso del cilindro, 12.059.5, dividido entre el peso total, que serían los 22.109.1, multiplicado por la Y del cilindro, que en este caso hemos calculado como 1.05, más ahora el peso de la semiesfera, que son 10.049.6, entre el peso total, 22.109.1, por la Y de la semiesfera, que es 0.47. Esto entonces me va a dar un valor total de 0.786 metros. Y ahora con el criterio que hemos dicho, si el YCB es mayor que el YCG, el cuerpo es estable, puedo determinar la estabilidad. Entonces en este caso YCB vale 0.78 y el Y del CG vale 0.70. Lo podría poner por acá. El YCG vale 0.70 metros, ¿verdad? Desde el mismo nivel de referencia. Los estoy midiendo desde el mismo nivel de referencia a ambos valores, ¿verdad? Entonces yo concluyo que si YCB es mayor que YCG, entonces es estable.
¿ya? En este caso, YCB es mayor que YCG. El cuerpo es estable. Y con esto concluimos entonces este ejercicio.